grabado y subido también a YouTube. Entonces, ¿te parece si damos inicio? Sí, por favor. Me parece muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Para ti, buenas noches con Pablo. Te damos la bienvenida y te agradecemos por estar presente en esta conferencia. Hoy está organizado por Juventud Latinoamericana de Geocientistas. Hoy día tenemos la presentación de Juan Pablo Maureira Póveda. Él es consultor internacional, experto en energía y gestión industrial. Pertenece a la consultoría de energía enérgica. Él nos viene con el tema acerca de energía renovable y la descarbonización de la cadena de suministro. Por favor, a todos los participantes, rogamos que mantengan el micrófono apagado. Y cualquier inquietud, pregunta, duda, pueden hacerlo a través de los mensajes al finalizar del chat. Al finalizar vamos a responder sus inquietudes. A continuación, voy a dar paso al perfil profesional de Juan Pablo. Juan Pablo Maureira Póveda es un consultor internacional, experto en energía y gestión industrial con amplia experiencia en la cadena de valor de la energía renovable. Se ha desempeñado en posiciones directivas y operativas de carácter técnico en Europa y América Latina. Como Project Manager dirigió el diseño y producción de un aire generador de accionamiento directo. Fue responsable del diseño mecánico y supervisó su implementación en países como Bélgica, Canadá y España. Como Energy Advisor, ha trabajado en organizaciones públicas y privadas, entre ellas el Centro de Investigación Energética de los Países Bajos y el Ministerio de Energía del Ecuador. También ha brindado asesoría técnica especializada en la Banca Internacional para el Desarrollo. Juan Pablo, adicional de eso, es ecuatoriano-belga, ingeniero mecánico de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este, y tiene una maestría en gestión industrial con especialización en medio ambiente, seguridad y energía de la Universidad Católica de Lovaina. Su lengua materna es el español y habla neerlandés e inglés. A Juan Pablo siempre le ha apasionado lo que es la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan contribuir al desarrollo sostenible. Como estudiante de ingeniería, diseñó un secador solar de granos de cacao para ayudar a pequeños productores a mejorar la calidad del cacao seco en Ecuador. En Bélgica, su proyecto de grado, Análisis de ciclo de vida para la optimización de la huella de carbono de Saflex a lo largo de cadena de suministro, además de mejorar la sostenibilidad del producto, le hizo merecedor del Chairman Award for Operational Excellence de Solutia. Además, mencionar que Juan Pablo se encuentra actualmente liderando el diseño de un aerogenerador flotante, es director ejecutivo de Enérgica, como lo había mencionado, y miembro del directorio de varias empresas internacionales. Entonces, a continuación, Juan Pablo, te agradecemos y te doy paso para que inicies con tu presentación. Muchísimas gracias, Karen. Como les decía, antes de empezar a compartir con todos esta presentación, para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes, con la audiencia que está escuchando. El objetivo de mi presentación es informar y recordar a la audiencia lo que sucede a nivel mundial con respecto a la descarbonización de la economía. Entonces, me gustaría que esta presentación, esta charla, sea bastante interactiva. Entonces, lo que yo sugiero es, he preparado una presentación, voy a avanzar con la presentación y les sugiero que si tienen preguntas, por favor, te las comuniquen a ti, Karen, y en el momento en el que hayamos terminado la presentación, podemos dar paso a las preguntas, respuestas y a una charla, una conversación con los participantes, si les parece. Habiendo dicho eso, voy a compartir la pantalla y empezaremos con la presentación. Cualquier situación respecto a la logística, pienso que tendrán que sabernos disculpar, que a veces estos eventos live son un poco, bueno, esperemos que vaya todo bien con la presentación. Vamos a compartirla. Voy a hacerlo. Perfecto, Juan Pablo. Tú mismo lo has dicho, muchas gracias.
Por favor, Karen, ¿serías tan amable de confirmar si ya puedes ver la presentación? Sí, sí, Juan Pablo, perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a conversar acerca de la energía renovable y la descarbonización de la cadena de suministro. Como les indicaba, el objetivo de mi presentación es informar y recordar a la audiencia lo que sucede a nivel mundial acerca de la descarbonización de la matriz económica. La estructura de esta presentación es, bueno, lo que sucede en general en el mundo. Vamos a enfocarnos en la matriz productiva y pasaremos al transporte, finalmente preguntas y respuestas para conversar con la audiencia. Antes de dar inicio, una pequeña reseña acerca de quiénes somos, en dónde estamos. Enérgica, estamos ubicados en el centro de la Comunidad Europea, muy cerca de Bruselas, en la ciudad de Leuven. Somos una empresa que se dedica a acompañar a entidades públicas, entidades privadas, en sus proyectos sostenibles. Nos especializamos en energía renovable y en la optimización de la cadena de suministro. Y tenemos 3 líneas de acción. La una es brindar los servicios de asesoría, también integramos tecnologías y finalmente trabajamos en la investigación y desarrollo de tecnologías. Como comentaba Karen, es una parte que el desarrollo, el trabajo de ingeniería es algo que me gusta muchísimo, que me motiva mucho y que me siento contento de seguir haciéndolo. El objetivo también, digamos, principal de todas estas charlas, de lo que tengo entendido, la misión de ustedes como organización es compartir el conocimiento. Entonces, para mí es un gusto contribuir a eso y esperemos que esta presentación nos motive a trabajar en el diseño, en la creación de tecnologías, de productos que en verdad nos permitan alcanzar la sostenibilidad. Bueno, la descarbonización de la economía mundial se fundamenta en el apoyo y el comprometimiento de la gente. Descarbonización significa literalmente la reducción de carbono. Es la transición a un sistema económico en el que sus emisiones de CO2, de dióxido de carbono, son reducidas o compensadas de forma sostenible. Ese es el concepto de las emisiones netas cero que se lo maneja. Reduzco y lo que no puedo reducir, compenso. Como ustedes deben saber, en el 2020, a pesar que fue un año sumamente negativo desde el punto de vista de la salud, ha sido positivo desde el punto de vista del comprometimiento mundial. La Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, han anunciado su comprometimiento para reducir sus emisiones netas a cero al año 2050. La China lo ha anunciado que hará esto para el 2060. Los compromisos de las emisiones netas cero en el contexto del Acuerdo de París cubre casi el 50% de las emisiones globales de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que ahora han indicado que están comprometidos con alcanzar la neutralidad al 2050, los que han dicho hasta el momento, corresponde al 50% de las emisiones de CO2 del planeta y el 50% del Producto Interno Mundial. Se espera que los Estados Unidos se una a esta lista, a los países que les mencionaba, el Reino Unido, Japón, Corea, la Unión Europea y China. Los Estados Unidos se una con su nuevo gobierno, más bien dicho, en este año. Y ahí sí, este grupo de países, que
forman parte del Acuerdo de París y que han confirmado su objetivo de alcanzar la neutralidad, representaría el 60% de las emisiones globales de CO2 y el 75% del Producto Interno Bruto mundial. Entonces es un movimiento bastante importante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los comprometimientos a nivel mundial? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que viene de Net Zero Emissions Race. Entonces ustedes pueden tener acceso a esta información online, por supuesto. La información corresponde a los datos que se tenía hasta el 2020. Entonces ustedes pueden ver que 2 países, Suriname y Bután, han alcanzado esta neutralidad ya. Hablamos de países relativamente pequeños y supongo sus consumos y su impacto en emisiones no será muy representativo en comparación con otras economías más grandes. Países como el Reino Unido, Francia, Dinamarca, ellos ya tienen estos comprometimientos para descarbonizar sus economías en forma de ley. Entonces ya es una ley en sus países. Son 6 países que están en esa situación. 5 países y la Unión Europea han propuesto ya legislaciones para alcanzar la neutralidad al 2050. 14 países, entre ellos Suiza, Noruega, Irlanda, tienen ya documentos de políticas que persiguen esta descarbonización. Otros 100 países tienen ya objetivos que han sido determinados y que se los está discutiendo para seguir avanzando en el proceso hasta alcanzar esta descarbonización. Y el resto de países, como ustedes pueden ver en el mapa, los que están en gris, ellos todavía están determinando los objetivos. Entonces, alrededor de unos 25 países todavía están determinando los objetivos, 100 ya los están discutiendo, 14 ya tienen políticas específicas, 5 más la Unión Europea han hecho ya propuestas a la legislación para que sean aprobadas, 6 países ya lo tienen como ley y 2 ya lo han alcanzado. Es todavía un camino largo, pero hay que aprovechar el momento en que se está generando, entonces es algo positivo que al final nos deja el 2020. Pero ¿cuáles son los facilitadores de este cambio? Es necesario, la descarbonización demanda un cambio de paradigma hacia un mundo sostenible. Entonces, ¿cuáles son los facilitadores de este cambio de paradigma? Primero tenemos liderazgo. Son las políticas, leyes, normas, estándares que crean y fomentan el ambiente adecuado para que el cambio ocurra. Tenemos la inversión, por supuesto, en infraestructura que va acompañada de mecanismos como por ejemplo los mercados del carbono, nuevos modelos de negocio también, para que hagan atractivas las inversiones en proyectos sostenibles. El sector financiero tiene una gran responsabilidad, ya que es el que permite implementar los proyectos sostenibles. Como decía la secretaria del United Nations Framework Convention on Climate Change, la ex secretaria Cristina Figueres, where the money goes, go the emissions. Entonces, a donde va el dinero van las emisiones. Eso quiere decir que si el dinero va hacia la energía limpia, la energía sostenible, afortunadamente en ese lugar no hay emisiones, entonces va a ser positivo para el medio ambiente. Tenemos tecnología. Tanto como la inversión, la tecnología juega un papel fundamental en la descarbonización de la economía del planeta. El desarrollo de productos, de servicios. Aquí radican las grandes oportunidades. Es lo que les comentaba al inicio y en la presentación de Karen, que hablábamos del desarrollo
de tecnología, de la ingeniería. Aquí son las grandes oportunidades. Este cambio de paradigma demanda nuevas tecnologías. Y estas a su vez requieren gran inventiva, conocimiento, habilidades, todas ellas para aprovechar las ventajas competitivas y comparativas. Nosotros en nuestra región tenemos un potencial increíble. Tenemos no solo los recursos naturales, pero tenemos el recurso humano. Entonces, es cuestión de identificar las oportunidades y trabajar para materializarlas y convertirlas en ventajas para para América Latina y para todas las regiones, porque cada uno tiene sus ventajas, como les decía, competitivas y comparativas, ¿no? Entonces, hay oportunidades para todos, más bien dicho. Otro facilitador es la cooperación. Entonces, los programas de investigación, desarrollo, innovación e innovación. Aquí en Europa existe una plataforma que ha sido muy exitosa, el Horizonte 2020, ahora cambia a Horizonte Europe. Entonces, esta plataforma ha permitido el desarrollo de mucho conocimiento, de mucha tecnología, y ha sido un éxito. Ha incrementado también el Producto Interno Bruto y la propiedad intelectual del continente, representado por muchas empresas, por supuesto, que han desarrollado tecnologías gracias a estas plataformas y programas de investigación y desarrollo, que tienen que ser a nivel local e internacional. Hablamos de cooperación, por ejemplo, academia, industria, gobierno a nivel país, a nivel provincia inclusive, pero también podemos hablar a nivel internacional, las universidades de países en América Latina con las universidades europeas, industrias latinoamericanas, compañías latinoamericanas con compañías europeas. Tenemos que ver la complementariedad que existe entre las partes y tiene que haber inclusividad. Tiene que haber cooperación norte-sur, este-oeste, sin dejar a nadie fuera, pensando en soluciones globales sostenibles para reducir, mitigar y adaptarnos a los potenciales cambios que va a traer el cambio climático. Entonces, finalmente, probablemente uno de los factores o el facilitador más importante es el cambio de conducta del consumidor. Es sumamente importante que las 3 P's que comenta y promueve las Naciones Unidas, personas, planeta y prosperidad, people, planet and prosperity, coexistan con las 5 R's, reducir, reusar, restaurar, reparar y reciclar. Esto nos permitirá encaminarnos a un desarrollo sostenible. La hoja de ruta tiene que estar ajustada a las realidades locales, pero como una visión global. Como saben, este año se llevará a cabo en noviembre la COP26 en Glasgow, en el Reino Unido. Entonces, el Reino Unido justamente estará dirigiendo esta conferencia de las partes. Y ellos ya tienen una propuesta bastante coherente para alcanzar la descarbonización de su economía. Como pueden ver en esta diapositiva, en la escala de colores están todas las diferentes medidas que se van a tomar para alcanzar la descarbonización de la economía en el Reino Unido, ¿no? Entonces tenemos reducción de la demanda, mejora de la eficiencia, electrificación, hidrógeno, y por ejemplo, por supuesto, otras tecnologías bajas en carbono, la captura del CO2 y de otros gases de efecto invernadero que vienen del proceso de combustión de combustibles fósiles, ya sea en el transporte o en la industria. Entonces, aquí estamos hablando de utilizar combustibles fósiles, pero en lugar de emitir estos gases hacia la atmósfera,
capturarlos y posteriormente utilizarlos con procesos químicos para crear otro tipo de productos que pueden ser más benignos para el medio ambiente. Por supuesto, la producción de energía baja en carbono, ¿no? Renovables. Entonces, esto es el papel fundamental de las energías renovables para la descarbonización de la economía. En este gráfico ustedes pueden ver en color naranja claro, digamos, la cantidad más grande viene de la electrificación de los diferentes sistemas que forman parte de la economía. Entonces, esa electrificación, para que sea sostenible, tiene que fundamentarse en las energías renovables. Europa está invirtiendo muchísimo en energía eólica marítima, offshore. Seguramente Escocia y el Reino Unido gozan de condiciones ideales para el despliegue de esta tecnología, pero se le está implementando, se le ha implementado en Europa ya por muchas décadas. Es más, los primeros parques eólicos que habían desde los 70s, desde 1970 me refiero, están aquí en Europa. Entonces, hay otras tecnologías también, como la solar fotovoltaica, por supuesto, la hidroeléctrica, que permiten y permitirán esta electrificación de todos los sistemas que forman parte de la economía, o bueno, de una gran parte de ellos, porque hay otros que es sumamente complejo, como el transporte en todas sus formas, y no se diga a gran escala. Estoy pensando en el transporte marítimo, en donde desafortunadamente las baterías de litio no serán una solución interesante. Se necesita combustibles como los que se utilizan ahora, combustibles líquidos que tengan una alta densidad energética. Entonces hay muchas oportunidades para el desarrollo de combustibles, para el desarrollo de tecnología. Y, como les comentaba, el concepto de la descarbonización es reduzco todo lo que puedo en mi territorio, con lo que yo consumo, con lo que yo traigo, y si ya no puedo, tengo que compensar. ¿Cómo lo compenso esas emisiones que ya no puedo? Porque siempre va a haber emisiones, mediante la forestación y mediante la remoción de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Esto ya no es la captura de CO2, como les mencionaba antes, es remover, o sea, absorber aire del ambiente y remover el CO2. De lo que tengo entendido, Elon Musk, él ha lanzado, ha ofrecido, más bien dicho, $100 millones a la compañía que tenga una propuesta sólida para hacer esto, para extraer el CO2 que ya está en la atmósfera. Entonces hay las fuentes de financiamiento, hay también el deseo, y es imperativo que todas estas tecnologías, que todas estas soluciones trabajen en conjunto. Nos enfocamos un poco ahora en la energía renovable, en lo que sucede, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la izquierda, la gran mayoría de nuestra energía aún proviene de combustibles fósiles, siendo el petróleo el principal proveedor de energía, ¿no? Con 41%. Tenemos que la electricidad está en el 19%, y muchas veces esta electricidad también proviene de fuentes fósiles. Estamos hablando de motores de combustión interna, turbinas a gas. Entonces, como ingeniero mecánico me parecen tecnologías hermosas. Sin embargo, los combustibles que se usan ocasionan un problema que no puede continuar. Entonces, a pesar que son tecnologías lindísimas que demuestran la capacidad que tiene el ser humano, hay que seguir creando y creando nuevas tecnologías que permitan continuar con las actividades del mundo, con un cierto grado de confort, pero que el impacto en el medio ambiente no sea catastrófico para el planeta.
La demanda de electricidad en el sector, bueno, en varios sectores todavía tiene que aumentar. La información que ustedes están viendo proviene del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía, corresponde a datos del 2018. Creemos que los del 2020 no son muy confiables y bueno, habría que actualizarlos a los del 2019, ¿no? Como se puede ver en este gráfico, tenemos las economías en desarrollo, que son en los países en vías de desarrollo, en las economías en transición. Hay un alto contenido, hay alguna electrificación de la industria liviana, pesada, es mayor a lo que sucede en las economías desarrolladas. Pero esto se debe a que principalmente en las economías desarrolladas se dedican más a los servicios y menos a la industria. Entonces, seguramente se estará utilizando menos que en las economías en desarrollo. Durante este tiempo, durante esta década, se han invertido, digamos que de cada dólar que ha sido invertido, 30 centavos se han destinado a las energías renovables. Entonces es algo bastante interesante. Creo que esta década ha sido una década bastante alentadora para la energía renovable. Hubo algunos hitos que se cumplieron, como mayor inversión en energía limpia que en energía fósil, en un año, en varios años. Entonces ese tipo de hitos se han dado, ese cambio ya de paradigma hacia dónde va el dinero, en dónde se está invirtiendo, se ha dado ya en esta década y tiene que continuar, tiene que maximizarse. Entonces, la idea aquí es que sí ha habido inversión en el sector eléctrico. De cada dólar invertido en la última década, 30 centavos, 33 centavos, un tercio, ha ido a las energías renovables. Y todo eso ha permitido que sus costos sean sumamente competitivos. En el gráfico que ustedes pueden observar, en la parte inferior, con un gris más oscuro, se puede ver una franja. Esa franja representa el rango de combustibles fósiles. Entonces, ustedes ven la variación del precio por kilovatio hora de los combustibles fósiles, que, digamos, fluctúa entre los 5 centavos hasta cerca de los 20 centavos de dólar por kilovatio hora. Y si ustedes ven las tecnologías renovables, casi todas ellas son inclusive más baratas ya que los combustibles fósiles. Tienes biomasa al inicio, geotérmica, hidráulica, solar fotovoltaica. Ahí se puede observar una reducción de costos increíble. De 37 centavos del kilovatio hora hace 10 años, ahora 7 centavos, 6 centavos. Existen subastas en los que se habla de 2 centavos e inclusive menores, pero bueno, esos probablemente pueden ser algunas propuestas temerarias, ¿no? Para tratar de ganar los contratos, porque hablar de 1 centavo es también extremadamente competitivo. Lo bueno es que son competitivas. Tenemos la eólica marítima, que como les decía, se está desarrollando aquí en Europa. Esa ha reducido también los costos. Estamos hablando ya de cerca de los 8, 9 centavos. Siempre son proyectos grandes. La eólica terrestre seguramente es más competitiva, 5 centavos, 6 centavos por kilovatio hora. La única que todavía está siendo desarrollada es la termosolar concentrada. Pero estas son tecnologías que ya han estado algún tiempo siendo desarrolladas y siendo implementadas. Hay muchas más
que van a ser necesario desarrollarlas, investigarlas más, y van a ser parte de la solución. Entonces, con las que tenemos frente a nosotros, no está solucionado todo el problema. Es más, algunas de estas, como la solar fotovoltaica y como la energía eólica, que son una solución, debido a su naturaleza variable, demandan de sistemas de acumulación de energía a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en estos sistemas de acumulación de energía también radican muchísimas oportunidades, porque no es lo mismo tener unas baterías de litio-ion o ion litio o lead acid de plomo que tener un embalse en donde tú puedes acumular agua por semanas. Entonces, las baterías te van a servir para aplicaciones a muy corto tiempo, mientras que se necesitan a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí en Europa, por ejemplo, y también en América del Sur, más bien dicho, en el norte y en el sur del planeta tenemos en el verano hay mucha radiación solar, muchísima producción de los módulos fotovoltaicos, pero desafortunadamente no se puede acumular esa energía que se la necesita muchísimo en los meses de invierno, cuando hay mucho frío. Entonces, este desfase, a pesar que la energía solar fotovoltaica es excelente y es limpia, pero no nos está permitiendo satisfacer las necesidades que existen en otros momentos en el tiempo. Entonces, es necesario la acumulación y para eso hay muchísimas formas muchísimas oportunidades en las que les invito como jóvenes que están escuchando que por favor trabajen en ello porque todavía se necesitan soluciones y hay que trabajar en ellas. Como les comentaba, el continente americano es riquísimo en recursos. Aquí he puesto una imagen del recurso eólico. Ustedes pueden encontrar esta información en el Global Wind Atlas. Ha sido desarrollado por el grupo del Banco Mundial. Entonces está online, es una herramienta bastante útil para que ustedes tengan una idea acerca de la velocidad del viento, de la potencia, de lo que se podría generar en una ubicación específica. Ustedes seleccionan el lugar y podrán hacer algunos cálculos ahí. Es bastante intuitivo también la plataforma. Como pueden ver, al lado derecho inferior de la imagen se muestra una escala de colores. Mientras más se acerca al color rojo oscuro, eso quiere decir que las condiciones de viento la velocidad de viento y las condiciones de viento son mucho mejores para aplicaciones eólicas. Como pueden ver, en la Patagonia, en el sur de América, es espectacular, también en el norte, pero en la cordillera de los Andes, igual. Es más, en todas partes hay la posibilidad, hay lugares en donde se puede desarrollar, pero en el continente ustedes pueden ver claramente que hay muchísimas oportunidades. Lo mismo sucede para el recurso solar, y aquí también estoy haciendo uso de una imagen que viene de Global Solar Atlas, igual plataforma desarrollada por el Banco Mundial, y que ustedes pueden tener acceso. Ahí en la presentación está un enlace, entonces pueden ver igual, en la parte inferior derecha de la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver, mientras más se acerca al color negro o rojo sumamente oscuro, son mejores las condiciones de la radiación solar para aplicaciones solar fotovoltaica. Entonces, aquí estamos observando la escala de colores, nos muestra los kilovatios hora por kilovatio pico. Entonces, como pueden ver, en partes de Argentina, Perú, Paraguay, Chile, por supuesto,
y bueno, llega hasta el Ecuador en América del Sur, en la parte del Océano Pacífico me refiero. Hay excelentes condiciones. También en el Brasil. Bueno, como pueden ver, en Centroamérica, América del Norte, existen muchos lugares en donde las condiciones son sumamente atractivas para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos para la generación de energía. Eso es bastante positivo porque tenemos un continente sumamente privilegiado, no solo recursos naturales, pero también digo algo que es fundamental, es su gente, ¿no? Eh, esperemos que las oportunidades sean identificadas y que cooperando se las pueda convertir en realidades para beneficio de todos los habitantes de los diferentes continentes, porque al final de cuentas este es una oportunidad global y también es un reto global. Bueno, ahora nos enfocamos un poco en la industria y los edificios, cómo la descarbonización de estos sectores se dará y cuál es la situación actual. Como pueden ver, hoy por hoy el 35% de la demanda final de la energía se concentra en la industria. Y ese es el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha ustedes pueden observar que el 85% proviene de energía no renovable. Nuevamente, la electricidad de renovables todavía es un poco reducida, esto es a nivel global, 7.2%. Biocalor, el 7.2%. Entonces, aquí nos indica que todavía tenemos mucho por recorrer. Hay que descarbonizar la industria. Y aquí tenemos que hacer diferenciarlas en industria liviana e industria pesada. Porque las aplicaciones o las tecnologías existen para las dos, pero no son necesariamente, la misma tecnología no es necesariamente aplicable tanto para la industria liviana como para la industria pesada. Aquí tenemos algunos ejemplos de la industria liviana, por ejemplo, el sector alimentario, tenemos la producción de alimentos, la producción de bebidas, también la producción de prendas de vestir. Entonces, esta es la industria liviana, ¿no? Podemos ver el consumo de electricidad, como les decía, la diferencia que hay en las economías en desarrollo y las economías desarrolladas, solo para poner un ejemplo acerca de la industria textil, por ejemplo. La gran mayoría se encuentra en las economías de desarrollo. O sea, en las economías en desarrollo me refiero. La gran mayoría de las marcas tienen sus plantas de manufactura en países en vías de desarrollo. Es por eso que el consumo de electricidad en la industria liviana es superior al consumo de electricidad en la industria liviana en las economías desarrolladas, ya que este tipo de actividad se concentra en las economías en desarrollo y sucede lo mismo para la industria de los alimentos. Esto es una oportunidad para los países en vías de desarrollo, ya que si hablamos de la descarbonización neta y si consideramos no solo las emisiones territoriales, o sea, las que ocurren debido a las actividades que toman lugar en mi territorio, sino también considero las actividades que toman lugar en otros territorios para satisfacer mis necesidades, es una gran oportunidad para las economías en desarrollo. Por ejemplo, si digamos que en los Estados Unidos están consumiendo atún enlatado, salmón enlatado que viene de salmón de Chile, atún del Ecuador, esas emisiones fueron hechas en Chile y en el Ecuador, pero ese atún y ese salmón está siendo consumido en los Estados Unidos. Sin embargo, al no ser producido en los Estados Unidos,
las emisiones territoriales de los Estados Unidos no están demostrando su impacto que está teniendo debido a ese consumo que se hizo en el país, en los Estados Unidos. Entonces es importante que se considere toda la cadena de suministro. Y eso espero yo motive tanto a los consumidores, en este caso en los Estados Unidos, a que cambien, digamos, o consideren que el comprar un producto que viene de un país y que ha sido producido con energía limpia es mucho más interesante que comprar un producto que es probablemente más barato, que ha sido producido localmente, pero con energía contaminante. Al final de cuentas, la descarbonización se va a encargar de cambiar la matriz industrial del territorio, pero debería también influenciar en los productores de bienes y servicios internacionales para que ellos también reduzcan las emisiones. Entonces, nuevamente, es una gran oportunidad para los países en vías de desarrollo, para las economías en transición, ya que al ser ricos en los recursos naturales, dígase energía del agua, energía del viento, energía solar, habiendo los incentivos, habiendo el acceso al financiamiento para que sus procesos productivos sean amigables con el medio ambiente, que les permita producir productos con una baja huella de carbono, que son consumidos en economías desarrolladas, esto ayuda a todos, porque la economía desarrollada le va a permitir alcanzar sus emisiones netas, pero también al país en vías de desarrollo. Entonces, es un win-win, creo yo, para todos, pero tiene que ser incluyente. Entonces, tenemos que incluir a todos. Esa es la diferencia con la industria liviana. Bueno, tenemos la posibilidad de aplicar varias tecnologías para descarbonizar. En el caso de la industria pesada, aquí también pueden ver unos ejemplos. Tenemos la cementera, la petroquímica, por supuesto, la minera. Nuevamente, algo similar, ya que estas ocurren muchas veces en países en vías de desarrollo, su consumo de electricidad es mayor, porque ahí se dan las actividades productivas, ¿no? Es lo mismo en el caso de la petroquímica, por ejemplo. En muchos países en América Latina existe la industria petrolera, la industria petroquímica, y están trabajando constantemente. Aquí en Europa, por ejemplo, es menor. Aquí probablemente puede haber mucha refinación, pero en total el consumo va a ser inferior. ¿Por qué? Porque hay más actividades que se realizan en países en vías de desarrollo. Sin embargo, el producto final es consumido tanto en los países en los que se lo hace, pero también aquí. Desafortunadamente, las demandas energéticas que tiene la industria pesada difieren de la industria liviana. Por ejemplo, la industria liviana utiliza calor de baja y media temperatura. Para tener una idea, 200 grados, 100 grados, 300 grados centígrados. Mientras que la industria pesada tiene demandas de calor sumamente altas, y estamos hablando de miles de grados centígrados. Entonces, más de 1000 grados centígrados. Entonces, no podemos utilizar energía termosolar, por ejemplo, para alcanzar esas temperaturas que demanda la industria petroquímica. Necesitamos desarrollar otros o identificar otros energy carriers como el hidrógeno, que nos permiten alcanzar altas temperaturas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y es en lo que se está trabajando también. No solo el hidrógeno, pero también amonio. Entonces, se está trabajando en esos energy carriers. La demanda final de energía en edificios. Ahora nos enfocamos en una parte también muy importante. Para algunos países que se ubican en la zona ecuatorial y que, bueno, tienen la ventaja de contar con estaciones que no son muy
muy agresivas, digámoslo así. El enfriamiento de los edificios o el aislamiento térmico de los edificios, a pesar de ser importante, no es tan crítico. Mientras que en el norte y en el sur del planeta, con veranos calientes e inviernos fríos, es necesario que los edificios tengan estos sistemas de aislamiento térmico y que sean lo más eficientemente posibles para hacer un buen uso de la energía. Entonces, hoy por hoy, los edificios son responsables del 33% de la energía, de la demanda final de energía global. Ellos utilizan mucho para el calentamiento o el enfriamiento de los espacios, ¿no? Nuevamente, algo similar que lo que ocurre en la industria, la gran parte de la energía para satisfacer estas necesidades en los edificios viene de las energías no renovables de los combustibles fósiles. Entonces, aquí hay muchas oportunidades para desarrollar no solo las fuentes de energía, pero también para desarrollar los materiales. Por ejemplo, aislante térmico. Tengo entendido que se está trabajando en la región, me refiero a América Latina, se están haciendo muchos estudios con respecto a materiales de origen orgánico que pueden ser procesados de tal manera que se conviertan en aislantes térmicos altamente eficientes, biodegradables. Entonces es súper interesante y hay muchas oportunidades para todos los países en la región. Bueno, como les decía, se demanda, ¿no? En los edificios se demanda para energía para calefacción, ventilación de aire acondicionado, por supuesto, iluminación. Y aquí también pueden ver una diferencia clara entre las economías en desarrollo y las economías desarrolladas. Las economías en desarrollo, el consumo en los edificios, la demanda de electricidad en los edificios es menor que en las desarrolladas. Y esto, a pesar de que las condiciones medioambientales sean similares, digamos, el norte del planeta con veranos calientes, pero así también el sur del planeta con veranos calientes, 6 meses después o antes, como ustedes quieran verlo. Pero la gran diferencia aquí radica en que las economías desarrolladas se dedican más a los servicios. Entonces, debido a que se dedican más a los servicios, las actividades productivas se desarrollan más en este tipo de ambientes, en edificios. Por eso que ustedes ven en el cuadro de la izquierda que el consumo de electricidad en el sector de los edificios es mucho más grande en las economías desarrolladas que en las economías en desarrollo, porque las actividades productivas, servicios, se dan más en este tipo de edificaciones. Y para la descarbonización de tanto de la industria como los edificios, hablamos de industria liviana aquí y edificios en general. Existen varias tecnologías y, nuevamente, las que se están mostrando aquí son algunos ejemplos. Tenemos fotovoltaica, que todos estamos muy familiarizados, termosolar concentrada, solar flotante, pero además de eso tenemos termoacústica, tenemos termomecánica. Entonces, hay varios tipos que no estamos señalando aquí y lo que quisiera indicar con eso es que hay muchas oportunidades para desarrollar tecnología. Entonces, quiero poner énfasis en esto porque es imperativo que todos trabajemos en un proceso creativo, que desarrollemos conocimiento, desarrollemos tecnología, hagamos ingeniería. Entonces, hay muchas oportunidades. Estos son algunos ejemplos, pero se va a necesitar de todos. Ahora, para la descarbonización de la industria pesada, como les decía, las demandas de calor, por ejemplo, difieren, ¿no?, en la industria pesada que en la industria liviana. Ahí tenemos que se está trabajando mucho en el hidrógeno verde, pero también en el concepto de Power to X, lo que quiere decir es utilizar
la electricidad que viene de las energías renovables variables como solar, fotovoltaica y eólica, y en los periodos en donde exista una producción en exceso, esa electricidad en exceso, enviarlas a la producción de otro producto. Puede ser el hidrógeno verde, por ejemplo, que es un hidrógeno, se denomina verde porque está hecho a base o utilizando la electricidad que viene de la energía eólica y de la energía solar fotovoltaica. Y ahí tenemos, por supuesto, la energía hidráulica termosolar concentrada, que estos ya estamos hablando de los tamaños, ya son más a nivel comunidad, país, región, entonces ya son proyectos grandes, ¿no? Aquí tenemos hidroeléctricas gigantescas en América del Sur, en la China, también tenemos granjas eólicas inmensas en los Estados Unidos, en Europa, tenemos parques fotovoltaicos inmensos en el Medio Oriente, en Asia, en la India. Entonces están distribuidas por muchas partes, pero el concepto aquí es una producción masiva, o sea, a nivel de utility, para proveer de electricidad a una región, a un territorio. No tanto así a una industria, porque puede ser una industria sumamente grande, ¿no? Y de hecho hay estas industrias sumamente grandes. Y aquí tengo he puesto algunos ejemplos al lado izquierdo. Son algunas de las iniciativas que existen a nivel mundial para promover esta descarbonización del sector industrial. Entonces tienes United Nations Global Compact, tienes también Science-Based Targets con sus diferentes alcances y Greenhouse Gas Protocol, para darles una idea. Y algunas empresas he puesto aquí que considero son interesantes, representativas. Tenemos la cervecería AB InBev, que es probablemente la más grande del planeta. Ellos han decidido que para el 2025, 100% de su electricidad tiene que venir de fuentes renovables. Así también tenemos Google. Ellos ya alcanzaron o han comunicado que alcanzaron esto en el 2017. 100% de la electricidad que ellos utilizan proviene de energía limpia, energía renovable. Un ejemplo también del grupo Bimbo mexicano, ellos también tienen el objetivo de 100% renovables al 2025, y así un gran número de compañías, y cada día cada vez suman más. Entonces este es un movimiento bastante importante, porque como al inicio veíamos, ¿no? Tenemos los gobiernos que están trabajando en los objetivos, los otros que están discutiendo los objetivos, ya los han puesto en políticas, en leyes, pero el sector privado los puede alcanzar directamente sin ir por todo ese proceso, digamos, característico del sector público. Entonces el sector privado, al considerar que son decisiones que se apegan a sus intereses, y yo creo que la descarbonización de la economía se apega a los intereses de la humanidad y del planeta, de que caso contrario no sabemos qué va a pasar, si nuestra temperatura va a aumentar en 3 grados centígrados al final de este siglo. Entonces es del interés de todos. El sector privado toma la decisión y puede ejecutarla, me atrevería a decir, rápidamente. Y aquí ven los ejemplos. Entonces, existen cuál es el mandato de la empresa, cuál es el objetivo, cuál es la visión, y con base en esa estrategia se puede llegar a la descarbonización de la industria, una industria que es representativa a nivel mundial,
y que también puede servir como ejemplo para la pequeña industria, para las empresas pequeñas, para las pymes. Al tener el ejemplo de las grandes y se desarrollan los mecanismos, sería ideal que exista un efecto bola de nieve, ¿no? Entonces, siga creciendo y creciendo hasta que todos y toda la industria alcance la descarbonización. Para esto hay muchas estrategias de sostenibilidad y competitividad. Primero son las políticas públicas y corporativas, como les comentaba, que deben promover mejoras, corregir prácticas ineficientes, ¿no? Tenemos el análisis de las operaciones, o sea, técnicas para la gestión de la cadena de suministro, técnicas para la optimización de la cadena de suministro. Tenemos Just in Time, por ejemplo, iniciado por Toyota. Tenemos otras metodologías como Linear Programming para la optimización de procesos. Six Sigma también, con el objeto de cero basura, bueno, no basura. También tenemos la gestión de la energía con ISO y Best Available Technologies, energía limpia, energía renovable, eficiencia energética. Todo esto con el objetivo de optimizar el uso de la materia prima, la energía y, por supuesto, la fuerza laboral, porque al optimizar un proceso productivo también tenemos que optimizar el uso de nuestra fuerza laboral. Entonces, es un proceso de optimización integral. Finalmente, se puede alcanzar a convertirte en una empresa de clase mundial, ¿no? World class. Entonces, ya estamos hablando de estado del arte, maximizar productividad, pero también la sostenibilidad. Y, por supuesto, como ustedes saben, ahora es muy importante el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, la digitalización de la economía, del sector productivo va a ser, y ya se empiezan a ver los pasos sumamente importantes, ¿no? Ahora tenemos transporte totalmente digitalizado, en el sentido de que puedes pagar tu pasaje con tu celular, para subirte al tren, al metro, al bus. Puedes simplemente el código de barras que te llegó del pasaje que tú pagaste en tu celular, lo muestras a un escáner y se te abre la puerta automáticamente. Entonces, es una digitalización de los sistemas de transporte, de los sistemas productivos, que al final de cuentas todos estos datos nos permitirán una toma de decisiones más acertada. Para que esta toma de decisiones sea más acertada, existen algunas claves, ¿no? O temas clave, más bien dicho, que son, primero, la definición de los indicadores de desempeño clave, o sea, los Key Performance Indicators, que junto con soluciones innovadoras y con la viabilidad legal, técnica, financiera y operativa, mitigando riesgos, permiten maximizar el impacto económico, social, ambiental e inclusive la imagen corporativa que tiene la empresa. Entonces, todo es cuestión de empezar con la estrategia y de ahí identificar cómo voy a identificar, diagnosticar, ejecutar, controlar. Pues eso es clave para avanzar en este proceso de descarbonización de la industria. Bueno, ahora estamos cerca ya de terminar la parte de la presentación. Tenemos el tema del transporte. Nuevamente, el 32%, casi un tercio de la demanda de energía se concentra en el transporte, y aquí sí casi el 97% proviene de los combustibles fósiles. Es interesante ver cómo varía el impacto que se tiene en el transporte debido al
tipo de transporte que se utiliza y a la cantidad de usuarios. O sea, aquí para darles una idea, un avión que tiene una capacidad de 88 personas, que pueden ver ustedes en la parte inferior del gráfico de la izquierda, cada persona que viaja en ese avión corresponde a estar emitiendo 285 gramos de CO2 por kilómetro, o sea, cada persona. En el caso de un tren, en la parte superior, o sea, a este tren tiene la capacidad de 156 personas. Ahí cada persona que viaja en ese tren emite 14 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Y ustedes pueden ver también el impacto que tiene en un auto pequeño, en una motocicleta. Entonces, es parte del cambio del paradigma, ¿no? Que tenemos que ser conscientes del impacto que tenemos nosotros en nuestras actividades y con eso tomar mejores decisiones. Para el transporte ya de carga, pueden ver los diferentes modos. Transporte terrestre, marítimo, aéreo. Entonces, obviamente, por cada kilogramo de carga en los diferentes tipos de transporte, las emisiones varían de acuerdo al medio. En el caso para darles un ejemplo, tenemos que el transporte aéreo, por cada kilómetro, se emiten 0,5 kilogramos de CO2 por tonelada de cargo que lleva ese avión. Mientras que en el caso del transporte marítimo, en donde lleva toneladas y toneladas de carga, esto es 0,025. Es muchísimo, muchísimo menos y se debe principalmente a la capacidad de carga que tiene el transporte marítimo. Entonces, esto también es interesante para analizar el tipo de productos que consumimos. O sea, si consumo un producto que ha llegado a mi país por vía aérea, no estoy siendo muy amigable con el medio ambiente, porque el impacto es súper grande. Mientras que si ha llegado por vía marítima, sigo teniendo un impacto, pero es mucho menor que por vía aérea, ¿no? Y ahora lo que se viene es la electrificación del transporte, principalmente del transporte liviano. Como pueden ver ustedes aquí en el gráfico de la izquierda, en el 2018, esa era la cantidad de vehículos eléctricos que había en los países seleccionados, ¿no? En los países que están aquí, China, también tenemos la Unión Europea, los Estados Unidos. La imagen de la izquierda es la cantidad de vehículos eléctricos que había en el 2018. Y en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver lo que eso representa si aumentamos la escala hasta el 2030. Entonces pueden ver que a pesar de que todos escuchamos de los autos eléctricos y todo, esto es solo el inicio. Para el 2030, esto tendrá que aumentar exponencialmente si queremos tener un impacto positivo, si queremos descarbonizar el transporte. Entonces aquí pueden ver grandes oportunidades para la industria minera de la región, para la producción de minerales, ¿no? Como pueden ver, ahí está el manganeso, litio, cobalto, níquel, grafito, que níquel, por ejemplo, es fundamental para las baterías. Por supuesto, el litio también, pero el níquel es clave. Tenemos cobre, aluminio, cobre para el sector eléctrico, es fundamental. Chile fundamenta gran parte de su presupuesto en los ingresos que genera la industria del cobre en este país.
Entonces, pueden ver que ahí hay grandes oportunidades para la región y que debemos aprovecharlas. Entonces, tenemos que tener una visión local, sí, por supuesto, como Chile, para extraer su cobre, y una visión global como región. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos el cobre. ¿Qué tenemos en Bolivia? ¿Qué tenemos en Argentina? ¿Qué tenemos en Colombia? ¿Qué tenemos en el Ecuador? Que ponerlos juntos podemos tener un producto completo que abastezca al resto de regiones del mundo. Entonces tenemos que cooperar, identificar nuestras fortalezas, nuestras ventajas, cada uno de nosotros, y tratar de ser complementarios. Y aquí las soluciones para el sector del transporte, bueno, nuevamente la estrategia de la sostenibilidad y competitividad, ¿no? Se va a 3 niveles. Primero, las políticas, similar a lo que sucedía con la industria y con los edificios. Análisis de las operaciones, mejora de las actividades, reducción, reutilización, y después tenemos ya World Class, que sería un ejemplo de industria, un ejemplo de país, si ha logrado descarbonizar su transporte. Entonces hay muchas oportunidades, porque no es solo baterías, tenemos materiales para producir llantas, tenemos materiales para producir vehículos, o sea, tenemos polímeros, tenemos metales, tenemos un sinnúmero de productos que pueden o que deben ser producidos y ser utilizados y finalmente ser reciclados de forma sostenible. Pero esto es una aplicación para todos, o sea, para la logística. A más de los componentes de un sistema de transporte logístico, también tenemos el manejo del proceso de logística. Entonces ahí viene ya la interacción con la digitalización, o sea, GPS, en dónde estoy, optimización de rutas, reducción del consumo de energía, independiente si es combustible fósil o electricidad. Lo que me interesa a mí es ser óptimo en el uso de mi energía. Entonces, utilizando ya las tecnologías digitales, por ejemplo, saber, estoy haciendo un reparto a domicilio, como el correo. Entonces, saber, las personas a las que voy a hacer la entrega, le envío un mensaje, llego en 15 minutos, la persona está ahí, optimizo, saben cuándo llego, saben cuándo estoy, en dónde estoy. Entonces, todos pueden planificar mejor y ser más óptimos en sus actividades. Al final de cuentas, nos ayuda también como empresa dedicada a la logística, por ejemplo, a reducir el consumo energético y probablemente también a optimizar la flota, el uso de la flota. Probablemente ya no necesitaré 10 vehículos si ahora puedo estar optimizando en tiempo real, probablemente lo hago con 5. Entonces, todos estos temas, nosotros ayudamos a empresas a identificar estas soluciones. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cómo podemos optimizarlo? Utilizando las técnicas, como se mencionaba, de Supply Chain Management. Aquí, por ejemplo, existe algoritmos de ruteo. Entonces, aplicar este conocimiento, estas ecuaciones matemáticas ajustadas a la realidad de la empresa, a la realidad del territorio, del país, y sacar soluciones que permitan optimizar el uso de los recursos, mejorar la sostenibilidad e incrementar la rentabilidad, que son temas bastante importantes. Optimizar el uso de recursos, mejorar la sostenibilidad e incrementar la rentabilidad. Bueno, con eso
Gracias por su atención. Yo tengo bueno, el objetivo de esta presentación era informar y recordar a la audiencia lo que sucede a nivel mundial con respecto a la descarbonización. Sin embargo, me gustaría concluir con que alcanzar las emisiones netas cero es principalmente un desafío tecnológico y de inversión, pero también requiere el comprometimiento de la gente, como consumidores, trabajadores, propietarios, inquilinos, conductores, agricultores, ciudadanos y familias. Seguramente el gobierno tiene que liderar este comprometimiento con propuestas justas e incluyentes que nos permita, como les decía, que convivan las 3 P's y las 5 R's para alcanzar el desarrollo sostenible. Bueno, ahora voy a terminar de compartir pantalla y voy a regresar a la conversación con Karen y con la audiencia. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Excelente presentación. Te comento. Muchas gracias, Juan. A ti. Te comento que hubieron algunos comentarios. Te mandaron muchos saludos. Te mandan saludos. Nicolás Carrasco te envía saludos desde Chile, siendo presencia. Muchas gracias, Nicolás. Salvador Orrego te envía un fuerte abrazo desde Cajamarca, Perú. Rommel Vargas te envió saludos desde Facebook Live. María José dice: bendiciones, hermano querido, gracias por compartir tus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Muchas gracias. Fernando y Remigio también te envían saludos y felicitan por la conferencia. Además, hay una pregunta. Claro, dice, muchos saludos a todos. Me siento, tengo una sensación muy agradable, porque a pesar de estar lejos físicamente, pero gracias a esta iniciativa, me siento muy, muy cerca de todas las personas que mencionas. Para mí es muy, muy agradable el estar en contacto con amigos, con familia, y con una audiencia que está también comprometida en mejorar y tratar de luchar en contra del cambio climático. Discúlpame, Karen, por la interrupción. No te preocupes, estás en todo tu derecho. Mira, te hacen una pregunta, te dicen: buenas tardes, estimado ingeniero Maureira. Para encontrar bases de datos de velocidad del viento en nuestro país, ¿existe alguna plataforma que nos permita conocer esta información? Saludos. ¿En qué país? Bueno, en general, a ver, Karen, pienso que todos los países tienen, sí, me atrevo a generalizar, que todos los países tienen institutos meteorológicos. Entonces, normalmente los institutos meteorológicos tienen a lo largo del país ubicadas estaciones meteorológicas que se encargan de medir ya sea la cantidad de lluvia, la cantidad de heliofanía, la cantidad o la velocidad del viento. Entonces, ellos tienen datos. Eso podría darles una idea de lo que sucede con el recurso eólico en ese sitio. Si ya quieren bases de datos un poco más especializadas, tienes las de la NASA, que también puede la gente acceder. Entonces, de ser posible, les podría, si hay seguimiento, por favor, yo indiqué el correo, por favor que me manden un correo y yo les podría indicar cuáles son estas bases de datos de la NASA que ellos pueden tener acceso y ver si es que el lugar de su interés está ahí. Sin embargo, esto del World Wind Atlas sí es bastante interesante, lo del Banco Mundial, de la plataforma del Banco Mundial. Perfecto, Juan Pablo. Aparte, también te envían otra pregunta y me dicen que quieren saber acerca de cómo funcionan los bonos de carbono y si en todo el mundo funcionan. Bueno, los bonos de carbono depende del territorio, ¿no?
Yo quisiera enfocarme al mercado del carbono aquí en Europa. Con el protocolo de Kioto existieron 3 mecanismos para luchar en contra del calentamiento climático. Uno de ellos es el Emissions Trading Scheme, es el esquema de emisiones de carbono. Entonces, lo que hace es identifica cuáles son las industrias que existen en Europa y a ellas les asigna unos créditos de carbono. Les asigna. O sea, dice ustedes la empresa X, Y y Z, usted recibe, la empresa X, una cantidad de créditos, de allowances que se denomina, la empresa Y recibe otra cantidad y la Z otra cantidad. Y esas cantidades son las que tú tienes para compensar tus emisiones. Si tus emisiones han sido superiores a los créditos que recibiste, tú tienes que adquirirlas del mercado del carbono. Entonces, por ejemplo, la compañía X tenía una cantidad A de créditos y la compañía Y tenía una cantidad B de créditos. La compañía X implementó medidas de eficiencia energética y ella no consumió todos sus créditos A, mientras que la compañía B no implementó ninguna medida de eficiencia energética ni está utilizando energía renovable, entonces consumió sus créditos B y un poco más. Entonces, ese poco más le va a comprar a través del mercado del carbono a la empresa X. Más o menos cómo funciona, ¿no? Y hay en diferentes países, en diferentes lugares. Pero es un mecanismo interesante porque en el momento en el que una tonelada de carbono tiene un precio representativo, hoy por hoy está aquí en Europa cerca de 35 euros, si mal no recuerdo, por kilogramo de carbono, por tonelada de carbono, perdón. Entonces, si tiene un precio más representativo, tú le puedes introducir a este elemento en el análisis financiero de tu proyecto. Y ya tienes otra fuente de ingresos que te ayuda a mejorar la rentabilidad del proyecto. Perfecto, Juan Pablo. Tal vez alguien más que desee generar alguna inquietud. No sé si fueron respondidas las preguntas. Si es... Llegó un mensaje de Nicolás Carrasco. Dice, muchas gracias, Juan Pablo. Más como debate, entiendo que esto requiere una visión integral de tecnología, inversión y cultura, como mencionas. Pero también se ha hablado sobre ciertos controles o concientización sobre la cantidad de personas en el mundo y su constante crecimiento. Entre paréntesis, las estimaciones de 9.000 millones de personas para los próximos años. ¿Crees que estas medidas tengan un efecto global importante si seguimos creciendo en número y por lo tanto en consumo de recursos naturales? Esa pregunta, te digo que la respuesta es sumamente triste para mí. Porque de lo que tengo entendido, nosotros como planeta, en teoría consumimos ya todos los recursos como planeta para abastecer la demanda de la cantidad de gente que vive hoy por hoy en septiembre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra población es demasiado grande, que si tuviésemos que alimentar en condiciones normales a toda la población por un año, ya en septiembre se nos acabó todo. Entonces, este rato, el tamaño de la población está creciendo y seguramente mientras más personas hay, el impacto que tenemos en el medio ambiente va a seguir, bueno, no necesariamente aumentando. Si es que no cambiamos, si es que no descarbonizamos, seguramente va a aumentar. Entonces es imperativo que se logre la descarbonización, pero creo que
El crecimiento demográfico también es un tema complejo, que hay que tratarlo con mucha sensibilidad, pero están relacionados. Perfecto, Juan Pablo. Tal vez alguien, bueno, Nicolás Carrasco te agradece tu respuesta. Tal vez, Un gusto, si Nicolás. alguien, tal vez si alguien No, más desea. Perfecto, Ángel, te doy la palabra. este, yo hice la pregunta sobre los bonos de carbono porque me pareció muy interesante